Hola a todos y bienvenidos otra vez a nuestro segmento Alerta Congreso. En esta ocasión estamos otra vez con nuestros amigos de Observatorio Legal, con quienes analizamos los proyectos de ley que se presentan en el Parlamento todas las semanas. Primero, queremos invitar a César Alea. Hoy tenemos un programa súper nutrido con 5 proyectos de ley muy interesantes para analizar. Hola César, ¿cómo estás? Hola David, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a Una nueva semana ustedes. con ustedes. Gracias a Gracias, David. ustedes. El proyecto que nos gustaría analizar contigo es, digamos, no es en sí un proyecto, ¿no? Es una noticia que salió el día viernes y que llamó mucho la atención. Se señalaba que, a pedido del congresista Alejandro Cabero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había agendado la denuncia constitucional contra el presidente Castillo por infracción a la Constitución y el presunto delito de traición a la patria, ¿no? Basado en sus declaraciones que dio al canal CNN sobre la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia. Esta denuncia fue presentada por los abogados Lourdes Flores Nano, Fernán Altuve, Ángel Delgado Silva, Hugo Guerra, Francisco Tudela y César Viñolo. Antes de entrar al fondo de la denuncia, nos gustaría primero entender el tema procedimental, la forma. ¿Qué significa que se haya puesto en agenda? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir una denuncia constitucional en el Congreso? César, por favor. Efectivamente, David. Lo que se ha aprobado ha sido la admisión a trámite de esta denuncia constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que la subcomisión tiene un plazo de 2 semanas para que empiece con este proceso, ¿no? Para que se cite al presidente para que haga sus descargos, para que se cite a los denunciantes. Luego de esto, la subcomisión tiene que emitir un informe de fondo sobre si esta denuncia es fundada o no es fundada, ¿no? En caso de no ser fundada, es archivada y ahí queda. En el caso de que sea fundada, sube a la comisión permanente para que la comisión permanente lo debata y lo vote, ¿no? En esta instancia, nuevamente se cita al denunciado para que ejerza su derecho de defensa. En el caso de que el informe nuevamente sea aprobado, sube al Pleno, donde nuevamente se cita al presidente para que se defienda, ¿no? Y el Pleno tiene que analizar si la aprueba o si la archiva. Para que la apruebe necesita 87 votos, dado que se le está imputando infracciones constitucionales. En este supuesto, si se aprueba con 87 votos, el presidente sería destituido. Es decir, es una vacancia encubierta, ¿no? Por otro lado, se le está imputando también delitos, el delito de traición a la patria, ¿no? Si se aprueba también este delito, se habilita para que la Fiscalía de la Nación lo pueda investigar, ¿no? Uh-huh. En esta última parte, esta última parte es muy preocupante por la siguiente razón, y es algo sobre lo que no se ha meditado todavía, ¿no? Y que yo pienso que es una eh, estrategia para una vacancia encubierta, por lo siguiente. Al presidente se le está acusando por infracciones constitucionales y por delito de función. Por las infracciones constitucionales se necesitan 87 votos, que son la misma cantidad de votos para una vacancia. Hasta ahí nos queda claro. Si el Congreso tiene los 87 votos para que se apruebe la infracción constitucional, ¿no? Obviamente también va a tener los 87 votos para que lo vaque. Es lo mismo prácticamente. Lo que sí es preocupante es el otro lado, que tiene que ver con el delito de traición a la patria, que en este caso es un delito de función, por lo que lo he hecho en el cargo, ¿no? En su ejercicio como presidente de la República, que es justamente en lo que la denuncia hace énfasis. Entonces, ¿qué pasa? En el reglamento del Congreso se señala
de que los altos funcionarios que son acusados por delito de función, ¿no? Si el Congreso aprueba, ¿no?, la acusación por delito de función, también puede aprobar que se le suspenda al alto funcionario en el cargo hasta que se resuelva su situación judicial, ¿no? Esto pasó justamente con el congresista Kenji Fujimori y con los Abenja. Y para que se apruebe esta acusación por delito de función y para que se le suspenda en el cargo, ya no se necesitan 87 votos. Se necesita solamente mayoría absoluta. Entonces, es una vacancia encubierta. Pero César, a diferencia de la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente que permite una interpretación extensiva de la que se ha hecho uso ya en el pasado, que es, digamos, un cajón desastre en el que puede entrar prácticamente todo, en estos supuestos entiendo que tiene que haber razones objetivas para que se proceda con la destitución, por ejemplo. Sí, efectivamente, pero lo que sucede es que en el tema de las infracciones constitucionales, aún hasta la fecha no están reguladas, ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso. Por tanto, también es un cajón desastre, ¿no? Y en este tema del delito de función, ¿no? Lamentablemente es una decisión más política que jurídica, porque el Congreso con mayoría absoluta, con la mitad más uno, puede aprobar de que el alto funcionario sea acusado por este delito, así no haya pruebas, así no configure, lo puede aprobar, ¿no? Y puede aprobar también de que se le suspenda en el cargo hasta que lo resuelva las instancias judiciales, ¿no? Y conociendo nosotros cómo es que la justicia avanza en el país, ¿no? Esta suspensión puede ser hasta de años. Por ejemplo, Kenji Fujimori fue suspendido hace más o menos 4 años, ¿no? O 4 o 5 años. Hasta la fecha no se resuelve su caso. Es preocupante, ¿no? Además porque, digamos, también te quería preguntar por el tema de fondo en cuanto a este delito, ¿no? De traición a la patria. ¿Configura traición a la patria el hecho de haber dado declaraciones sobre una eventual o la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia? Bueno, David, analicemos entonces el tema ya de fondo, ¿no? Es preocupante que el Congreso haya admitido a trámite esta denuncia constitucional. Y es muy preocupante por dos motivos. Primero, porque deja claro que los congresistas y sus asesores tienen un escaso o nulo conocimiento sobre la Constitución y las leyes. Y segundo, porque es antiético que se instrumentalice el poder democrático para consignas políticas, ¿no? El fin nunca justifica los medios. Un actuar así del Congreso genera serias dudas sobre el respeto de los derechos y de las libertades de todos los peruanos, ¿no? Esta denuncia constitucional señala que el presidente Castillo ha cometido traición a la patria. ¿Por qué? Porque en una entrevista señaló que le consultará al pueblo peruano sobre la posibilidad de que se brinde a Bolivia una salida al mar. Obviamente que se han inventado esta causal de traición a la patria, porque es uno de los pocos supuestos que la Constitución permite para que se acuse al presidente durante su mandato. Esta denuncia tiene 3 argumentos falaces. El primero es el siguiente. La denuncia señala que el presidente no tiene derecho a expresar sus ideas privadas. Esto es inaudito, ¿no? La Constitución peruana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos los instrumentos
internacionales sobre la materia han consagrado a la libertad de expresión y de opinión como derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que son derechos que todos los seres humanos tienen independientemente del cargo que tengan o la condición en que se encuentren. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ríos versus Venezuela, ha señalado de que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Sin ella, lo que se afecta es la condición y la esencia misma de la persona humana. Bajo esta tesis de la denuncia de que el presidente no tiene derecho a la opinión personal, llegamos al absurdo de que el presidente nunca puede ser entrevistado o que nunca puede tener una conversación con nadie sin que previamente no tenga el permiso, la venia o el consenso del Consejo de Ministros o del Congreso. Esto es ilógico. Claro, es ridículo. En otras palabras, lo que se quiere es que el presidente sea mudo o que sea títere durante 5 años. El presidente es un ser humano, puede opinar, ¿no? Es su derecho humano. El segundo argumento de que la denuncia usa, y este es el argumento más fuerte, ¿no? Es el argumento justamente sobre el que ellos basan su denuncia constitucional. Ellos señalan que todo lo que un presidente dice compromete al país en el ámbito internacional. Y para esto citan como fuente la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Australia versus Francia sobre ensayos nucleares. Bueno, esto es totalmente falso, ¿no? O no leyeron nunca esta sentencia, o no la comprendieron, o se la han inventado. Esta sentencia nunca ha dicho que todo lo que un presidente dice compromete a su país. Eso es imposible. Lo que realmente la sentencia dice es que las declaraciones en conjunto del presidente y de los demás miembros de su gobierno sí constituye un compromiso de Estado, teniendo en cuenta la intención y las circunstancias, y que lo afirmado sea cierto, claro, incondicional e ineludible. En este caso, justamente, trata sobre las afirmaciones del presidente de Francia, de su ministro de Defensa, de su ministro de Asuntos Extranjeros y de sus embajadores, quienes de forma conjunta, sistemática, clara, incondicional e ineludible, manifestaron que Francia ya no iba a hacer más ensayos nucleares. Entonces, cuando la Corte analiza todo este conjunto, es que llega a esa conclusión. Pero, obviamente, esto no pasa con el presidente Castillo. O sea, lo que él dijo realmente es una cantinflada, ¿no? Y que inmediatamente fue corregido por la Cancillería. Así de que no se puede hablar que es un pronunciamiento sistemático, ni en conjunto, ni es cierto, ni es claro, ni es incondicional. Mucho más aún cuando el presidente no puede convocar a un referéndum, no está en sus atribuciones legales. No existe esa figura, claro. Por supuesto, él no puede predecir tampoco lo que el pueblo peruano vote, o sea, si vota a favor o en contra, por tanto, no es un compromiso cierto. Por esa razón es que no tiene ningún efecto jurídico. Bajo esa lógica de esta denuncia, imaginemos de que el presidente mañana diga en una entrevista, ¿no?, de que todos los extranjeros son recibidos con los brazos abiertos y que nuestro país es su casa, ¿no? Bajo esta lógica, la denuncia significaría que todos los peruanos estamos
obligados a abrazar a los extranjeros y que les brindemos nuestras casas. Esto no es lógico, ¿no? Ahora, finalmente, esto es más sorprendente porque en la misma denuncia expresamente se dice que lo que el presidente Castillo dijo es solo una declaración impertinente sin efectos jurídicos. Entonces, si para la denuncia queda claro que solo fue una cantinflada, una patinada que no tiene efectos jurídicos, entonces, ¿para qué presentaron esta denuncia? Entre ellos mismos se están contradiciendo, no tiene lógica. Ujú. Finalmente, el último argumento es que conforme a la denuncia, lo que el presidente Castillo dijo constituye el delito de traición a la patria, conforme al Código de Justicia Militar de Decreto Ley 23.214. Esto es bochornoso por la siguiente razón, David. Porque este código, esta ley que ellos usan para sustentar esta denuncia, es una ley que ya fue derogada en el año 2006. O sea, hace 16 años que esta ley no existe. Entonces no puedo comprender cómo ni los congresistas, ni sus asesores, ni el equipo técnico del Congreso tuvieron la mínima diligencia de entrar a Google por un minuto para darse cuenta de que esta ley hace 16 años ya fue derogada. Además, llama la atención poderosamente que abogados como Lourdes Flores Nano, Fernán Altuve, Ángel Delgado Silva, Hugo Guerra, Francisco Tudela y César Viñolo presenten una acusación constitucional basada en una norma, ¿no? Que ya fue derogada, que ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Efectivamente, David, más triste aún es que el vigente Código de Justicia Militar, que es el Decreto Legislativo 1094, de forma expresa dice que este código solo se aplica a militares y policías en actividad y no a los civiles. Es decir, han aprobado el trámite de una denuncia constitucional basada sobre una ley derogada, ¿no? Lo que los congresistas han hecho es realmente es una grave falta ética e incluso una infracción constitucional, ¿no? Ahora, para culminar, David, hay que recordar que es Alberto Fujimori que, como presidente del Perú, en el año 92 cede una franja de 5 kilómetros para Bolivia para que se haga el Polimar. Luego, en el año 98 cede 1 kilómetro en Tihuinza para el Ecuador. Posteriormente, en el año 2010, Alan García, como presidente del Perú, suscribe con Evo Morales, presidente de Bolivia, un convenio para que se impulse el Polimar y la playa Bolivia, ¿no? Entonces, bajo la absurda lógica de esta denuncia, estos presidentes también serían traidores a la patria, ¿no? Cierto es, David, que de un presidente lo que se espera es mesura y responsabilidad política. Lamentablemente, nuestro actual presidente está lejos de eso, pero no es razonable y no es proporcional que por una afirmación desatinada que él hizo pueda ser acusado de un delito tan grave como traición a la patria, que es castigado hasta con cadena perpetua. Esta denuncia realmente lo que busca es una vacancia encubierta. Como no hay los 87 votos, quieren irse por esta otra figura de la suspensión mediante el delito de defunción, que necesita solamente la mitad más una de los votos. Como bien señalabas, y además del análisis se desprende que no hay razones jurídicas para esta denuncia constitucional, lo que hay son razones políticas, ¿no? Entonces, podría tratarse, como señalas, de una vacancia encubierta. Entonces, vamos a ver qué sucede, vamos a estar atentos a ver
el transcurso de esta denuncia, tanto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como en la Comisión Permanente, y luego cuando pase al Pleno, si es que llega hasta esa instancia. Muchas gracias, César, por tu participación. Ahora queremos invitar, por favor, a Álvaro García para analizar el proyecto de ley para permitir la inscripción extemporánea del padrón de partidos políticos. Esto se presentó por Renovación Popular a iniciativa del congresista Alejandro Muñante. Digamos, para explicar un poco el contexto, las organizaciones políticas tenían hasta el 5 de enero para presentar sus padrones de afiliados, que debía hacerse además en un solo acto y en conjunto, es decir, todo el padrón junto y en el mismo momento, no por partes, ¿no? Y este proyecto de ley lo que plantea es que se consideren válidos los padrones que se presentaron por partes y no en un solo momento, ¿no? Hay que entender que el Jurado Nacional de Elecciones acaba de rechazar varias entregas de padrones por considerar que no cumplieron el reglamento. Ahí están padrones de APP, de Renovación Popular, justamente el partido que presenta este proyecto, Frente de la Esperanza y el Partido Morado. Primero, Álvaro, explícanos, por favor, cómo afecta a estos partidos que el Jurado Nacional de Elecciones haya rechazado padrones en los que había miles de afiliados. Muchas gracias, David. Ante todo, muy buenos días contigo y con todos los que están presentes. Y bueno, efectivamente, ¿no? Este proyecto de ley trata de solucionar algo que ha estado pasando en la realidad a propósito de las elecciones regionales y municipales, ¿no? El año pasado se aprobó una modificación a la ley de partidos, ¿no? Que estableció que los partidos o los movimientos políticos que querían participar en las elecciones municipales y regionales no tenían que presentar el padrón de afiliados para poder realizar sus elecciones internas hasta el 5 de enero de este año, ¿no? Entonces, es un tema que ya fue tocado con anterioridad y justamente por el tema de la pandemia y las restricciones que se tuvo, ¿no? Se dio esta ley ampliando el plazo, ¿no? El punto es que también se estableció que quienes tenían la obligación de estar afiliados a las organizaciones políticas eran los candidatos a gobernadores, vicegobernadores, ¿no? Y alcaldes, ¿no? Y ahí creo que está el meollo del asunto. Bueno, ¿qué pasó? Al parecer no había mucha difusión de esta norma y efectivamente, como lo has mencionado, hay varias organizaciones políticas, no solamente de carácter nacional, sino de carácter regional, ¿no? Que se han visto afectados. ¿Por qué? Porque en esa modificación con la cual se amplía el plazo hasta el 5 de enero, también se autoriza al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A emitir un reglamento, ¿no? Un reglamento para que establezca las condiciones y requisitos. Y una de las formas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones para poder presentar este padrón de afiliados, ¿no? Hasta el 5 de enero era presentarlo todo en un solo acto, ¿no? O sea, debía ir con todas sus cajas en un solo momento y un solo día y presentarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas organizaciones han estado llevando poco a poco, como se hacía usualmente antes, ¿no? Estos padrones con los CDs, las cajas, y bueno, el jurado en varios casos ha dicho que no procede porque no se ha realizado conforme lo estableció el reglamento del mismo jurado, ¿no? Es decir, en un solo acto. Entonces, esto es un poco lo que seguramente ha movido mucha gente en regiones y partidos, ¿no? Y han buscado a los congresistas para poder presentar este proyecto de ley. Yo tengo incluso que en la última junta, tengo información que en la última junta de portavoces se ha visto tratando de meter este tema, ¿no? Pero, ¿cuál es el gran problema? Probablemente si hubiera sido oportunamente, hubiera sido una solución a esta situación, pero este proyecto, por ejemplo, se presentaba el 9 de febrero, es decir, más de un mes de vencido Claro. el plazo para poder Se pudo haber presentarlo, ¿no? presentado antes, ¿no? Antes de que se cumpliera el plazo. Exactamente, ¿no? Previendo que siempre hay demoras, pues Lima no es igual que las provincias, en la provincia, incluso al interior de las regiones, ¿no? Hay una serie de limitaciones para poder movilizarse, para poder recabar documentación, informes y todo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que esta norma hubiera sido genial, o esta propuesta de ley hubiera sido genial si lo hubieran puesto antes de que vence el plazo. Pero a estas alturas, esta propuesta sí resulta inconveniente porque chocaría con todo el cronograma electoral que ya ha sido aprobado también en diciembre del año pasado por el Jurado Nacional de Elecciones y que no ha sufrido ninguna impugnación ni modificación de parte de los partidos políticos, ¿no? Entonces, establecer o aprobar una norma de este tipo ahora simplemente sería alterar conforman el proceso electoral. Estamos hablando de elecciones internas, la aprobación del
del padrón de afiliados de cada uno de los partidos, porque ahora en mayo es donde se van a realizar las elecciones internas, ¿no? Entonces, sin contar con todo el proceso, ¿no? De las mismas elecciones, ¿no? Todas las etapas electorales del mismo proceso eleccionario ya para los alcaldes y para gobernadores, ¿no? Entonces, realmente resulta inoportuno e inconveniente ahora, ¿no? Tendría que modificarse todas esas etapas, de establecerse un nuevo calendario y podría afectar el mismo hecho de la realización de las elecciones, ¿no? Ya a fines de este año. Entonces, yo creo que es sí, inconveniente, ¿no? el viernes se tocó el tema en la Comisión de Constitución. Estaban ahí los titulares de RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, y la titular de RENIEC dijo textualmente: tenemos que respetar las reglas del juego. Todo ciudadano que aspira a un cargo público debe saber que existen plazos. La participación no significa desorden. Una opinión con la que estás de acuerdo, entiendo. Sí, claro que sí. Si no, lo que pasa es que mucha gente, bueno, los candidatos, ¿no? Desconoce que hay todo un trabajo de organización de los procesos electorales, ¿no? Ahora, además se ha añadido el proceso electoral en sí de las elecciones internas de los partidos, que también tiene que estar supervisado por los organismos electorales y que implica una serie de etapas, ¿no? Prácticamente un proceso electoral previo, ¿no? Y claro, la gente que participa tiene que informarse y tiene que saber que hay plazos, ¿no? Que no se puede hacer eso en cualquier momento. Las etapas lamentablemente son preclusivas, si no, nunca podrían llevarse a cabo elecciones en el Perú. Claro. Entonces, obviamente que estoy de acuerdo con la que Además, sí, por lo que señalas, es muy probable que dentro de esos padrones que han sido rechazados haya candidatos a municipalidades, distritales, provinciales, regionales, y que han quedado fuera de carrera justamente por no haber presentado a tiempo y dentro del plazo el padrón. Exactamente, ¿no? Y ese es el caso de varios movimientos regionales. He tenido la posibilidad de conocer personalmente sobre algunos en algunas regiones y claro, como existe ahora la obligación de que quien sea candidato a gobernador, vicegobernador o alcalde, tiene que estar afiliado, ¿no? Muchos de esos padrones que han sido rechazados tenían entre los inscritos o afiliados a los que iban a ser candidatos, ¿no? A diferentes alcaldías, sean provinciales, municipales, sobre todo, ¿no? Sobre todo. Entonces, claro, ha generado un problema que seguramente lo vamos a ver, protesta que tengan estos movimientos regionales cuando sepan que su padrón de afiliados ha habido reducido a solamente los que han sido presentados de esa fecha en un solo momento y sobre el cual van a tener que hacer sus elecciones internas, ¿no? Entonces, muchos candidatos seguramente ya están fuera de juego, ¿no? Sin saberlo todavía. Ok, y el Congreso trata de tirarles un salvavidas más bien con este proyecto de ley. Sí, pero un salvavidas inoportuno, porque ya se ahogaron varios. Claro, entonces, tenían que respetar los plazos. No tendría sentido. Exactamente, ¿no? Exactamente. Debería haber una coordinación más estrecha, ¿no? Con los organismos electorales, claro. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu análisis. Ahora queremos invitar a Rodolfo Reina, por favor, para analizar otro proyecto de ley que nos ha llamado muchísimo la atención, que es un proyecto de ley que faculta la expulsión de extranjeros sentenciados por delitos o que cometan faltas. Esto ha sido presentado por Acción Popular a iniciativa de Edwin Martínez Talavera. Entonces aquí lo que se señala, digamos, en resumen, es que deben ser expulsados del país los extranjeros que ya salieron en libertad después de haber cumplido una condena o por haber recibido un beneficio penitenciario, pero también, y escúchenlo bien porque yo no sé de otro país donde suceda algo parecido, a quienes agredan físicamente y de manera inmotivada a un peruano. O sea, quien agreda a un peruano físicamente con un golpe, por ejemplo, expulsado del Perú. El que agreda verbalmente y de forma discriminatoria a un peruano, el que insulte a un peruano, un extranjero que insulte a un peruano, también expulsión del Perú. Y lo más extremo de todo es por beber bebidas alcohólicas en la vía pública o por ejercer la prostitución y el proxenetismo. Pero esto de beber bebidas alcohólicas en la vía pública, expulsión, parece totalmente desproporcionado. ¿Cuál es tu opinión, por favor, Rodolfo? Bueno, creo que este proyecto de ley es una expresión del populismo legislativo que se da en el Congreso desde hace más de 20 años. Por ejemplo, como un dato les doy que en el quinquenio del 2001 al 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo, los congresistas presentaron más de 13.600 proyectos de ley. El quinquenio pasado,
han presentado más de 7.400 proyectos de ley. Y en lo que va de estas 7 meses de legislatura, son más de 1.200 proyectos de ley. Entonces hay un populismo legislativo que ha traído como consecuencias leyes innecesarias, sobreregulación, leyes declarativas e inclusive leyes inconstitucionales que han hecho que el Tribunal Constitucional se convierta en una instancia de revisión o un Senado encubierto que revisa los proyectos de ley aprobados al Congreso con graves deficiencias. Esto, bueno, es preocupante porque se ha entendido siempre, inclusive en algún momento, que el mejor congresista es aquel que presenta más proyectos de ley, sin importar su calidad y el análisis del impacto que tiene esta propuesta en la legislación y en las relaciones sociales que inciden. Dicho esto, creo que este proyecto de ley no es desproporcionado y no mide determinados impactos que esto ocasiona. La actual legislación de migraciones establece 3 tipos de sanciones para los extranjeros: la salida obligatoria del país, el impedimento del reingreso y la expulsión. Este proyecto de ley quiere ampliar los supuestos de expulsión de extranjeros. Y como bien has mencionado, no ha habido un análisis del efecto de esta ampliación de las causales. En primer lugar, por ejemplo, el tema que tú mencionas, ¿no? El de que se expulse al extranjero que insulta verbalmente al peruano. De ahí hay una connotación chauvinista y xenofóbica también en el espíritu de esta propuesta. Porque obviamente aquel que insulta a otro extranjero no debería ser expulsado. El extranjero que insulta a otro extranjero no debería ser expulsado, lo cual no tiene racionalidad. Luego se dice que aquel que agrede físicamente y de manera inmotivada a un nacional, también persiste un criterio chauvinista y xenofóbico. Pero más aún, o sea, aquel que sí lo agrede motivadamente, vale decir, si el peruano lo insulta y el otro le mete un puñete, o sea, se avala la justicia por medio, no debería ser expulsado. Entonces resulta bastante irracional la forma como ha sido construida esta ampliación de causales. Y finalmente, la más hilarante, creo yo, es aquella que te expulsa al extranjero que tome licor en la vía pública, que lleve licor en la vía pública. Esto de ahí puede darte un claro ejemplo. Digamos, nosotros próximamente vamos a tener el partido con Perú-Paraguay en el Estadio Nacional, posiblemente. Entonces, luego del término del partido, un ciudadano paraguayo camina por la avenida Arequipa con una latita de cerveza. La policía tendría que intervenirlo y expulsarlo porque está libando alcohol en la vía pública. Entonces, estamos en unos criterios de ampliación de causales de expulsión poco racionales, poco meditados. Incluso se habla de que debería expulsar a todo condenado por cualquier tipo de sanción penal prevista en nuestro ordenamiento penal. Vale decir, no hay una distinción entre infracciones de la ley penal de carácter grave o leve, ¿no? Sino a todo aquel que se le imponga algún tipo de pena que incorpora multa, prestaciones comunitarias, etcétera, independientemente de la gravedad del delito, debería ser expulsado. Se me ocurre aquí que a un extranjero se lo condena por omisión a la asistencia familiar, o sea, no pagar alimentos a sus hijos. Los expulsamos. Entonces, ¿cómo quedan los hijos? Si nadie que los pueda mantener. Entonces, vemos una poca razonabilidad y proporcionalidad en la propuesta planteada. Y creo que se obvia un tema de fondo aquí. El tema de fondo es que el Perú tiene un problema de crisis migratoria grave. A partir del año 2017, en el Perú, los ciudadanos venezolanos que viven en el país pasaron de 66.000 a 1.200.000, según las cifras dadas por la Superintendencia de Migraciones en septiembre del año pasado. Obviamente, este incremento de ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos,
en el país, obviamente tiene un impacto en los servicios públicos, tiene un impacto en la seguridad ciudadana y tiene un impacto en diferentes aspectos. Pero eso de ahí no se soluciona pues con medidas populistas como esta, que es propiciar expulsiones masivas o éxodos de extranjeros del exterior. Eso no es el tema. Creo yo que hay que abordar el tema de una manera más seria. Por ejemplo, y hay que tomar en cuenta la realidad ahorita migratoria del país. En el Perú actualmente existen del 1.200.000 venezolanos del país, hay 72% que están en situación irregular. Situación irregular por diferentes motivos. Situación irregular porque si bien ingresaron por un control migratorio, no iniciaron ningún trámite para establecer su situación regular. Segundo, ingresaron por un control migratorio y vencieron sus trámites. O tercero, ingresaron sin ningún tipo de control migratorio, lo cual no permite identificar los antecedentes que puedan tener estos extranjeros o estos venezolanos específicamente en su país de origen. ¿No es cierto? Entonces, el primer gran problema es ver cómo regularizamos esta situación. Y en ese intento creo que se están haciendo campañas a efectos de regularizar y poder identificar aquellos que no tienen una situación regular y que esa situación regular no puede ser revertida. Creo que también debe pensarse efectivamente por el tema de los condenados. Pero para eso existen instrumentos internacionales. Hay convenios sobre traslado de condenados, traslado de condenados extranjeros, que incluso con el país de Venezuela tenemos un convenio que data del año 1996. Entonces, existe un marco internacional para poder permitir el traslado de condenados extranjeros a sus países de orígenes, ¿no? Otro tema también que debe ser abordado es el tema también de la expulsión de los ciudadanos extranjeros que tienen antecedentes penales. Obviamente aquí se requiere un compartir o integrar información entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior y Ministerio de Interior. ¿Por qué? Porque la información que da Interpol muchas veces se refiere a delitos graves. Entonces, los delitos de menor gravedad no se cuenta con esa información. Entonces, tiene que perfeccionarse los mecanismos de información. Luego también es importante, como estas soluciones de fondo, es que actualmente existen 3.900 órdenes de salida del país y de expulsiones. Sin embargo, no han sido ejecutadas. Entonces, aquí lo que se trata es que la policía haga un trabajo de identificación y ubicación de estos extranjeros que tienen ya que están sancionados y que deben ser expulsados del país. Otro tema que también debe ser abordado dentro de esta lógica de regularización de la situación migratoria es obviamente la necesidad que el Perú coordine con los países limítrofes a efectos de facilitar las expulsiones de los extranjeros, que muchos no son necesariamente provenientes de los países limítrofes, sino de otros países. Pero pues, si no, vamos a tener las experiencias frustradas de expulsión de extranjeros que se han producido recientemente. O sea, necesitamos perfeccionar una serie de políticas antes que estar ampliando las causales de expulsión, que muchas veces son hasta innecesarias. ¿Por qué? Porque la actual regulación de migraciones establece que también una causal de expulsión es realizar actividades que atenten contra el orden público, el orden interno y la seguridad nacional. Obviamente, bajo ese supuesto tan amplio, se puede válidamente interpretar que es aplicable a aquellos que cometen delitos o faltas que por su gravedad puedan ser expulsados del país. De allí que lo que se tiene que hacer en ese aspecto es de repente modificar o perfeccionar los procedimientos administrativos para lograr la expulsión por esta causal de afectación del orden público o orden interno, ¿no? Como bien señalas, Rodolfo, se trata de una norma populista y abiertamente xenofóbica, discriminatoria, prácticamente convierte a los extranjeros en personas de segunda clase en el Perú, y esa no es la vía para solucionar los problemas que tenemos con las personas extranjeras que delinquen, por ejemplo, ¿no? Hay que encontrar otras alternativas como las que señalas. Muchas gracias por tu participación. Ahora, por favor, queremos invitar a Felipe Salas.
para tocar otro proyecto de ley que nos ha llamado bastante la atención, que es un proyecto de ley para eximir de responsabilidad penal el acto médico. Esto ha sido presentado por Perú Libre a iniciativa de Elías Varas Meléndez. Y lo que hace es modificar el Código Penal, de forma que esté exento de responsabilidad penal el que actúa en ejercicio de su profesión, siempre que existe el consentimiento válido del titular del bien jurídico y medie el consentimiento informado que se haya cumplido de guías médicas o protocolos médicos según el caso. O sea, si un médico cumple con los protocolos y además tiene el consentimiento del paciente y este paciente fallece, el médico no puede ser acusado nunca de homicidio culposo. Por favor, Felipe, tu análisis. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Qué gusto de nuevo participar en tu programa. Sí, bien. Busca la modificatoria de 2 puntos, ¿no? En el artículo 20 del Código Penal, en lo que corresponde a las eximentes de responsabilidad penal, ¿no? En este artículo se encuentran, por ejemplo, la grave alteración de la conciencia, el actuar en ilegítima defensa, ¿no? Lo quieren incorporar ahí. Pero consideramos que resulta incompleto, porque solamente está hablando del homicidio, no está hablando de las lesiones causadas supuestamente por una negligencia médica, y además resulta sobreabundante. ¿Por qué es sobreabundante? Porque en el artículo 111, que habla del tema del homicidio culposo, se menciona que solamente se cumple este delito bajo el presupuesto de inobservancia de las reglas de la profesión. O sea, en el propio Código Penal ya está establecido. Si tú cumples con los protocolos, con las guías, no hay delito. Entonces no habría por qué ponerlo en un eximente, ¿no? O modificar este artículo tan importante como es el de las eximentes de responsabilidades penales para ver estos temas. Ahora, lo que sí se debe dar a entender es, pues, o lo que el código debería ampliar, es hablarnos sobre cuáles son las reglas de la profesión, específicamente de la médica. Son las guías de salud, que son documentos normalizados de las redes de salud, de los hospitales de mayores jerarquías, de cómo actuar ante ciertas situaciones. Están los protocolos, que también son documentos normalizados, pero de actuaciones en particulares. Por ejemplo, el protocolo de atención a personas que tienen cáncer mamario, protocolo de atención en medicina legal, ¿no? Entre ellos. Y están también lo que es la literatura médica, que es la doctrina generada a través de investigaciones médicas que con la debida aprobación se publican, ¿no? En base a estos 3, los médicos deben basar sus actuaciones. Esto es lo que debería darse. O sea, una ampliación de repente para hacer conocer esto en el artículo, pero no ponerlo como un eximente de responsabilidad penal, porque el propio artículo ya lo menciona, resulta sobreabundante y parece que no ha habido esa asesoría para generar este proyecto de ley de ampliar sobre estos temas, ¿no? De conocerlos profundamente. Otra norma con un escaso análisis en el Congreso, como ya hemos visto varias, ¿no? Que digamos en la sustentación no hay un análisis profundo que justifique una norma de estas características. Muchas gracias, Felipe, por tu análisis. Ahora queremos invitar, por favor, a Ronald Ibarra, Gracias, con quien queremos analizar otro proyecto de ley. En este caso, es un proyecto de ley que simplifica el trámite del certificado de inexistencia de restos arqueológicos para pobladores que ocupen áreas colindantes a los límites arqueológicos y puedan acceder a servicios básicos. Un proyecto de ley presentado por Javier Padilla Romero, de Renovación Popular. A ver, Ronald, por favor, explícanos en qué consiste esta ley y a quién beneficia, por favor. Gracias, David. Buenos días con todos. En realidad, yo estaba analizando esta propuesta y voy a decir que es una moneda de 2 caras, ¿ok? Porque la certificación de inexistencia de patrimonio arqueológico implica no solamente al sector público, sino también al sector privado. ¿Recuerdas tú que en el 2014 se dio el famoso paquetazo ambiental donde se flexibilizó precisamente, entre otros, el tema de la inexistencia de patrimonio arqueológico? ¿Qué quiere decir flexibilizó? Se acortaron el proceso, se hizo un poco más supuestamente ágil. Sin embargo, esto tiene también que analizarse con profundidad. Entonces, yo te decía, es una moneda con 2 caras. Vamos a ver, el tema privado efectivamente tiene de alguna manera un poco de mayor control, no solo, digamos, para el tema de construcciones. Ojo, acá estamos hablando también de la actividad extractiva, tema minero, tema hidrocarburífero, es decir, todo tipo de proyecto
de carácter privado y también de carácter público. Sin embargo, solamente ciñéndome al tema privado, lo que tenemos que decir es, con mucho cuidado, normalmente a los privados les exigimos que presenten esta declaración y esta declaración implica que hay un proceso, hay un tiempo en el que el ministerio tiene que verificar que efectivamente la zona donde se está interviniendo no colisiona, no, digamos, impacta en la zona que se pudiera considerar patrimonio arqueológico. Y en el lado de la, vamos a decir, en la otra cara, en el sector público, también hay dos bemoles ahí. ¿Por qué? A ver, uno es el tema, por ejemplo, de las invasiones. Hay a nivel nacional un conjunto de invasiones que se han realizado por diferentes grupos sociales, seguramente sin vivienda, algunos casos justificados, otros injustificados. No vamos a entrar en ese detalle, sin embargo, se podrían valer de esta norma. ¿Por qué? Porque le estás dando la facilidad, ¿no es cierto? La flexibilización, entre comillas, para que eventualmente puedan tener una certificación pronta, más rápida, supongo, entiendo. Pero te decía, el otro bemol de esta cara del sector público es el de las autoridades municipales, regionales, que quieren realizar obras de infraestructura importantes, por ejemplo, agua y saneamiento, agua y desagüe. Normalmente encuentran estas autoridades también trabas. Entonces yo diría que analizar esta propuesta implica tener en cuenta un enfoque no solo de carácter económico, es decir, la inversión social que estoy realizando, cómo va a retornar en términos económicos, sino también un impacto social. ¿Cuánto estoy dejando de beneficiar a las familias, a las personas, al no realizar, por ejemplo, un proyecto de agua y desagüe a cargo de un municipio? ¿No? Entonces, desde mi punto de vista, me parece que es importante que el reglamento precise si esta flexibilización es exclusivamente para proyectos del sector público, que no lo dice así, dice, ojo, por eso decía, por ahí hay que tener mucho cuidado porque ya sabemos que en el Congreso a veces se hacen propuestas y detrás viene siempre el contrabando, algo más grande, ¿no? Cuando tú pones y dices, en los proyectos del sector público y privado estás haciendo en general para todos. Entonces, la precisión, considero, entiendo, debería de darse en el reglamento, pero el reglamento que está a cargo del Ejecutivo normalmente también se mueve un poco de acuerdo a las condiciones políticas y a los intereses que se pueden dar, ¿no? Yo cuando leí el proyecto me imaginaba, por ejemplo, que un asentamiento humano que está al costado de un lugar que tiene restos arqueológicos, de una huaca, por ejemplo, que ya están allí, ¿no? Entonces, y que ellos, para poder obtener redes de agua y desagüe, necesitan un certificado que diga que no existen restos arqueológicos en el lugar donde se va a trabajar. Esto lo que hace es facilitar que ese certificado salga y eso puede generar que se termine afectando patrimonio, que por hacerlo rápido no se haga bien. Efectivamente, David, y no solo estamos hablando del proyecto, sino incluso de la ocupación, porque con eso estás validando, digamos, el derecho de posesión que le llaman, ¿no es cierto? Oye, yo ya estoy acá 5 años, no me importa si es patrimonio arqueológico, lo importante es que yo quiero que tú me des la facilidad para acceder a un servicio básico como es el agua y el desagüe. Entonces, como que convalida ciertas cosas, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque finalmente lo que sucede es que en el país sí tenemos patrimonio arqueológico a nivel nacional. El sur y el norte está plagado, sobre todo en la zona de sierra, ¿no? Tienes Puno, Arequipa, Cusco, olvídate, Ayacucho, Ancash, o sea, Cajamarca, Amazonas, en todos los lugares que yo he podido percibir. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede como consecuencia de todo esto? Hay un descontento en la población. Obviamente, porque no se le comunica, no se le explica y no se informa adecuadamente. Ese es un tema. Mucha gente, muchas personas, muchos colectivos no entienden qué es el famoso CIRA. Muchos piensan que es una señora funcionaria del Ministerio de Cultura, el CIRA, ¿no? Entonces, no. Es importante saber, decirles, oye, este certificado implica y necesariamente debe realizarse un trámite que está establecido en la norma, ¿no? O sea, para mí es un tema comunicacional porque, mira, se han generado muchos conflictos sociales por este tema. Muchos. Se han paralizado muchos proyectos por esta situación a nivel privado, pero fundamentalmente a nivel del sector público. Tú vas a ver muchos municipios que no han concluido obras de saneamiento, por ejemplo, o de electrificación por este motivo.
¿Por qué? Porque no cuentan con esta certificación. O sea, es un tema latente que tiene que sí debería de, significar un mayor análisis y comprometer la opinión de muchos más sectores y expertos en el tema. O sea, no solo se trata de cambiar un par de términos y decir que se agilice, ¿no? Eso de agilizar tiene muchas implicancias. Ok, muchísimas gracias, Ronald, por tu análisis, y muchas gracias a todos nuestros amigos de Observatorio Legal. Ha sido un programa bastante nutrido con 5 temas muy importantes a los que les vamos a hacer seguimiento, porque eso no termina aquí. Son temas que van a continuar su camino en el Congreso y vamos a estar atentos a ver qué sucede. Muchas gracias a todos y gracias a los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima.